Buenas, profesor, buenas tardes. En esta oportunidad le voy a hablar sobre lo que es la psicopatología del lenguaje y yo me he basado en lo que es la psicopatología de la afasia. Una breve introducción a lo que es el lenguaje es que es un sistema de signos orales, escritos o gestuales que tienen significados, permitiendo así que las personas puedan expresarse para lograr que todos lleguemos a un entendimiento de cualquier índole, ¿no? El lenguaje es una herramienta que se adquiere de forma espontánea mediante la interacción social que tenemos con las personas, ¿no? Y del entorno y de la cultura también, ¿no? Que se encarga esta de que se adapte a alguna lengua en particular, ¿no? Eh, otro, otro punto sería que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas, ¿no? Ya sea por su estructura descriptiva como por su evolución de generación en generación, ¿no? Sus ramas dentro de la lingüística son la fonología, la sintaxis, la fonética, la semántica y la lexicografía, entre otras también. También podremos decir que los animales también se comunican, ¿no? Y lo hacen mediante sus sentidos, como el olfato, la vista, la audición y también lo que es el tacto, ¿no? En algunas ocasiones, estos animales emiten señales sonoras, como que tienen códigos, ¿no? Como específicos como son las aves, ¿no? Los delfines y también los perros. Eh, los enfoques de la adquisición del lenguaje es lo que tenemos el asociacionismo. Es un fenómeno que puede ser explicado a través de la asociación de elementos que pueden producir este fenómeno, ¿no? El lenguaje es adquirido mediante los mecanismos de aprendizaje básicos, el condicionamiento clásico de tipo pavloviano, el condicionamiento instrumental de tipo conductista y la imitación que permite la adquisición de conocimientos y las habilidades. Otro enfoque sería lo que es el cognitivismo, que es la construcción del conocimiento que tiene varias acciones complejas como son almacenar, reconocer, comprender, organizar y utilizar la información que se recibe a través de los sentidos. El cognitivismo también busca conocer cómo se entiende lo vivido a partir de la transformación de la información personal, sensorial, perdón. El conocimiento es funcional porque cuando una persona se encuentra ante un acontecimiento que ya conoce, puede anticiparse a lo que puede suceder, ¿no? En el futuro. Entonces los conocimientos ayudan a que las personas también puedan desarrollarse y desarrollar planes y fijarse metas, ¿no? Y eliminando las experiencias negativas. Otro sería lo que es el innatismo. El lenguaje también se desarrolla a partir de estructuras funcionales heredadas que son propias de uno mismo, que son innatas, que tienen principios gramaticales. El ser humano posee conocimientos genéticamente determinados porque cuando recibe las señales lingüísticas, las habilidades se activan innatamente, ¿no? El modularismo se concreta y se complementa el innatismo afirmando que el cerebro humano mantiene en su estructura genética unidades especializadas, autónomas y de dominio específico. Otro sería el constructivismo genético, que es el desarrollo de los conocimientos en el niño genéticamente, que está con el desarrollo de mecanismos intelectuales que se da a lo largo de la etapa del pensamiento sensomotor, que es la etapa del pensamiento preoperatorio, ¿no? La etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Otro enfoque es el constructivismo emergentista, que concreta el constructivismo genético al proponer que los cambios en la evolución y el desarrollo hacen surgir estructuras nuevas y habilidades previamente inexistentes. Otro sería el funcionalismo sociocultural cognitivo, que son los procesos cognitivos y los procesos lingüísticos
son uno dejando de lado la supremacía de uno u otro proceso debido a que el niño apenas nace tiene una relación directa con sus cuidadores, ¿no? Con sus padres, lo cual está cerca de estímulos, ¿no? Esto dice Vygotsky, ¿no? Y Luria dice que el desarrollo del lenguaje se da a partir de las relaciones sociales que tenemos con las demás personas. Las funciones del lenguaje son referencial, emotiva, apelativa, fática, estética, lingüística. Las áreas que comprometen, las áreas cerebrales que comprometen al lenguaje, son el área de Broca, que está situada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, pero las personas zurdas se encuentran en el derecho y forman parte del sistema instrumental del lenguaje, relacionada con la capacidad de ordenar fonemas para crear palabras y luego oraciones, que están vinculadas con el uso de verbos y de otras palabras para interactuar. Cuando esta zona del área de Broca se daña, hay dificultad sintáctica. Entonces, el cerebro de una persona que tiene dificultades para expresarse verbalmente, mientras que su comprensión del lenguaje era en apariencia funcional, ¿no? Las funciones que podemos encontrar en el área de Broca es el control ejecutivo de la producción del lenguaje, la construcción del lenguaje escrito y hablado. También participa lo que es el procesamiento semántico y también está encargada en lo que es el procesamiento gramatical, la secuenciación de elementos también motores y la construcción de elementos del árbol sintáctico de la producción verbal. Ahora nos vamos con lo que es el área de Wernicke, que fue estudiada en el siglo XIX, obtenido con el nombre del neurólogo, ¿no? Karl Wernicke. La primera circunvolución temporal es el área del procesamiento auditivo. También forma parte de lo que es el sistema instrumental del lenguaje, que evoca y vocaliza conceptos, procesando sonidos para combinarlos para que tenga un significado, ¿no? Sus funciones son el reconocimiento visual, las funciones semánticas del lenguaje, contribuye en los circuitos cerebrales implicados no solo en la comprensión del lenguaje, sino también con la producción. Otra función es el reconocimiento auditivo de palabras, el procesamiento fonológico y semántico, la discriminación fonológica, el conocimiento léxico y el reconocimiento semántico de palabras. Entonces, en la psicopatología del lenguaje, para clasificar los trastornos del lenguaje debemos saber combinar varios ejes, que son el habla-lenguaje. El problema está en la capacidad de articular o en problemas cognitivos, en la producción y comprensión, en el problema que reside en comprender en lo que otros dicen o tener problemas al emitir mensajes, orgánico-funcional, o si el trastorno es por un fallo neural, innato o adquirido, central-periférico, ¿no? Hay que tomar en cuenta los componentes lingüísticos, que son el fonológico, el semántico, el sintáctico y el comunicativo, ¿no? Que brindan para la capacidad para comunicar algo hacia otras personas. Entonces, vamos con lo que es la afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de una lesión cerebral. Afecta lo que es la lectura, la escritura, la expresión o la comprensión. Esta es una dificultad adquirida para hablar correctamente con un paciente que hablaba con normalidad, ¿no? La afasia se ocasiona por distintas causas, que son accidentes cerebrovascular, traumatismo cráneoencefálico, una infección cerebral, un tumor o un proceso degenerativo central, ¿no? Entre otras también con causas. Los pacientes afásicos pueden presentar cambios en su conducta, pero la mayoría son las mismas personas que eran antes, pero no con un lenguaje normal.
ciertos rasgos premórbidos de personalidad pueden generar el mal humor o la irritación, ¿no? También se asocia con cambios intelectuales no imitados del lenguaje. No se debe considerar a la afasia también como un trastorno que afecta solamente al lenguaje, sino también que se organiza el conocimiento que tenemos sobre el exterior utilizando categorías de lenguaje y a través de los que se ha llamado el lenguaje interno, ¿no? Entre los tipos de afasias que podemos encontrar, que yo he encontrado los tipos de afasias clínicas topográficas, la afasia de Broca, encontré también lo que es la afasia de Broca tipo 1, la afasia de Broca tipo 2, la afemia, la afasia de Wernicke, también encontré lo que es la afasia de conducción, también encontré la afasia de lecciones extraperisilvianas, la afasia transcortical motora, también encontré lo que es la afasia transcortical sensorial, la afasia transcortical mixta, la afasia anómica como síndrome clásico. También encontré lo que es la afasia global, las afasias subcorticales que se dividen en afasia estriatal y afasia talámica. También lo que encontré en la afasia cruzada. El diagnóstico que se podría hacer a lo que es en la afasia se utiliza procedimientos clínicos y psicométricos. Se debe destacar la importancia de la evaluación clínica mediante el cual obtenemos información cualitativa acerca de las debilidades y fortalezas del paciente, estableciendo un grado de compromiso, identificando las ayudas y los malos hábitos comunicativos para poder establecer el diagnóstico y pronóstico y el plan de tratamiento, ¿no? Entre estos diagnósticos se puede considerar lo que es la producción oral. Se sugiere considerar los parámetros de longitud de la frase, proporción de palabras, de contenido palabras, uso sintáctico, parafasias, prosodia y agilidad articulatoria. El paciente se caracteriza por presentar enunciados producidos sin esfuerzo con una longitud de la frase por sobre 5 o 6 palabras, con una adecuada articulación y con patrones estructurales de la oración conservados, pero pueden presentar errores también gramaticales, ¿no? Y se observan pocas cantidades de errores parasáficos. Se asocia también a lesiones cerebrales posteriores. Por el contrario, el paciente no fluente presenta un habla laboriosa en cortos agrupamientos de palabras con un deterioro en la articulación. Son agramaticales y se aprecia disprosia. En comprensión auditiva se debe tener presente la existencia de déficits visuales, ¿no? Tener cuidado con la metría de los estímulos a utilizar, considerando variables cognitivas y factor educacional. Su deterioro se halla a nivel de palabras aisladas como en frases y oraciones. En cada nivel existen muchos grados de deterioro y sensibilidad a categorías de palabras particulares y a formas sintácticas específicas. También debemos incluir en lo que es en nuestro diagnóstico un amplio rango de categorías semánticas y sintácticas y controlar variables como la emocionalidad, la relevancia personal, la frecuencia de aparición de los estímulos a emplear, la longitud, edad de adquisición de la palabra, la complejidad gramatical y la semántica. Otro diagnóstico que podríamos considerar que es la repetición, descartar cualquier tipo de déficit perceptivo a nivel auditivo, de memoria y atención que pueden interferir con la tarea, ¿no? Los errores que se observan van desde fallas fonéticas, simplificaciones silábicas, aproximaciones sucesivas a la palabra buscada y autocorrecciones, ¿no? Parafasias, adicción de sílabas o palabras hasta la ecolalia.
Otro punto es la denominación, que es controlar factores extrínsecos que afectan la evaluación, como confusión, fallas atencionales, déficits comprensivos, fatiga y problemas visuales. Para comenzar la exploración por medio de tareas de denominación por confrontación visual, en donde se incluye elementos de alta y baja frecuencia, objetos, acciones, letras, números, colores y partes del cuerpo. En pacientes con compromiso más leve se realiza tareas de denominación dentro de una categoría como pruebas de fluidez verbal. En la escritura debemos contemplar aspectos lingüísticos, motores, prácticos, visoespaciales y sinestésicos, presentándose errores en deletreo, semántica o por construcción pobre de rasgos físicos de la palabra escrita y dificultades en el manejo del espacio. Realizar tareas de escritura automática con propositiva, escritura por confrontación visual versus escritura al dictado, oraciones de longitud ascendente y escritura narrativa. Ahora nos vamos con lectura. Debemos valorar lo que es el nivel de palabras aisladas familiares o con carga emocional hasta oraciones de diferente complejidad, semántica, sintáctica, fonémica y metría. En lo que es la evaluación de la afasia, para poder explorar la evaluación de la afasia, debemos hacer un test psicométricos de aspectos específicos del lenguaje, planificar una rehabilitación logopédica del lenguaje, de investigación clínica de casos. La exploración inicial se complementa con los test específicos psicométricos de algunas funciones del lenguaje. También la comprensión puede ser explorada con el token test, ¿no? La fluidez verbal con los tests de asociación oral controlada de palabras. El test FAS para el inglés, palabras que empiecen con la letra P para el castellano y a nivel semántico. Otro punto es la denominación visoverbal, que se explorará con los tests de denominación de Boston. La exploración con baterías de diagnóstico también. Se realiza una exploración con baterías de exploración de la afasia, ¿no? Como son el test de Boston, el test de Barcelona. Las escalas de gravedad o severidad. El test de Boston para el diagnóstico de la afasia, una vez explorado el lenguaje de conversación y el lenguaje espontáneo que produce el paciente. Al ver una escena compleja dibujada en una lámina, se puede establecer una escala de gravedad de la afasia en función de las dificultades en la comunicación que presenta el paciente. Y la rehabilitación neuropsicológica de la afasia, el tratamiento para la facilitación de utiliza en formato estímulo-respuesta. Otros serían métodos de facilitación por estimulación, que son la de terapia de acción visual para afasia global. Otro sería la terapia con control voluntario de producciones involuntarias. Y otro sería la terapia de entonación melódica para la afasia de Broca. El tratamiento neuropsicológico cognitivo o psicolingüístico ayuda al paciente para la facilitación de funciones intactas. Reorganiza funciones usando los módulos preservados. En el tratamiento de comunicación funcional, enfatiza la comunicación de ideas sin importar el contenido lingüístico o el modo de comunicación. Privilegia la competencia comunicativa por sobre la competencia lingüística. Estimula los aspectos pragmáticos del lenguaje que acompañan los actos del habla. Los principios generales que podemos acotar sobre este tratamiento de la afasia es remarcar el uso del lenguaje premórbido del paciente, facilitar el ajuste a los cambios de sus habilidades de comunicación, investigar los efectos de los déficits afásicos que existen en el lenguaje, mejorar los déficits afásicos, aumentar el uso de los medios potenciales de comunicación, aumentar el uso de lenguaje residual,
proveer oportunidades para usar las nuevas habilidades de comunicación en situaciones y contextos comunicativos, y modificar los hábitos de comunicación de la familia y los amigos. Como conclusión, entonces podemos decir que el cerebro y el lenguaje tienen una relación funcional. El pensamiento se expresa mediante el lenguaje, la capacidad de expresar ideas, emociones y sentimientos con las palabras que nos diferencia de los animales. El diagnóstico de la psicopatología del lenguaje, en este caso de afasia, permite conocer las exploraciones del lenguaje, la magnitud de la lesión cerebral, el pronóstico que brindamos al paciente y el tratamiento que se debe seguir. La capacidad de expresión y comprensión del lenguaje está localizada en nuestro cerebro, y una lesión en el mismo podría suponer la pérdida de una o varias capacidades determinadas. En lo que es Broca, a través de sus investigaciones reveló la causa de distintas patologías verbales en relación con esta área que se ve afectada en el cerebro. Wernicke predijo la necesidad de una serie de conexiones en el cerebro que explicarían mejor los procesos patológicos. La investigación científica propone dar soluciones a patologías antes incurables, ¿no? La genética, el ADN, las células madre y otros descubrimientos podrían dar soluciones al momento de corregir lesiones o de solventar disfunciones congénitas, ¿no? También lo que es la familia juega un papel